Doctora Luz Ramos, compañeros y todas las personas que puedan ver este video, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy Lady Vázquez, estudiante de Medicina de la Universidad Señor Recipán. En esta oportunidad les traigo un video muy interesante que tiene como título el manejo inicial del paciente politraumatizado. Entonces, primero tenemos que saber, o sabemos que los traumatismos provocados por accidentes son la principal causa de muerte hoy en día en la actualidad. Y bueno, desde hace mucho que pone más en riesgo nuestra vida, dentro de las primeras 4 décadas de nuestra vida, ¿no? Eh, es aún más, porque en realidad todos estamos, en todas las edades estamos vulnerables a tener algún tipo de accidente y generarnos un traumatismo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es un trauma? ¿A qué nos referimos con un trauma? Es una lesión en el tejido, en los huesos también más que todo, que puede ser provocado por un daño, por un daño externo, ¿no? Por un problema externo que provoca injuria en nuestro organismo, en nuestros tejidos, en nuestros huesos. Entonces, un politraumatismo, poli, como su mismo nombre lo dice, el prefijo viene de muchos, es toda persona o todo herido que presenta 2 o más heridas traumáticas graves, periféricas, viscerales o complejas, o sea, que estén tanto por fuera, que estén tanto por dentro, que muchas veces el paciente lo refleja con sangrado, con hematomas, quimosis, etcétera, también púrpuras, ¿no? Eh, y eso nos indica que puede haber un daño interno, por eso tenemos que hacer una serie de evaluaciones. Estos o pueden ser complejas, ¿no? Que conllevan una repercusión respiratoria o circulatoria que supone un riesgo vital para el paciente. La OMS también tiene una definición clara de esta definición que es el un paciente politraumatizado y lo define como una lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, puede ser por accidente accidente provocado o no provocado, ¿no? Resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. También bueno, en este caso sería una tercera definición, es un individuo que presenta lesiones óseas traumáticas con afectación de una o más vísceras y que entrañan repercusiones respiratorias y o circulatorias que colocan al paciente en una situación crítica que requiere una valoración y tratamiento inmediato, estableciendo una serie de prioridades terapéuticas. Entonces sabemos que esto ya es una situación crítica en la cual requiere una evaluación o mejor dicho, activar un soporte vital avanzado de trauma o un soporte avanzado vital de trauma con las siglas ATLS. Entonces, ¿en qué consiste esta ATLS? Consiste en la preparación del paciente, en el triaje, en una revisión primaria que es indispensable, la reanimación, la revisión secundaria, el monitoreo continuo posterior a la reanimación y reevaluación, y los cuidados definitivos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Primero, en la preparación, en una fase prehospitalaria, se tiene que hacer énfasis o tenemos que eh, enfocarnos más o atender más rápido al paciente o evaluando lo que es el mantenimiento de la vía aérea. Tenemos que controlar las hemorragias, controlar el shock. Por ejemplo, un paciente, tanto en hemorragias como en shock, va a estar hipotenso. Inmovilización del paciente, tenemos que movilizarlo de manera correcta, de la manera adecuada, para no provocar ningún tipo de lesión o no empeorar la situación del paciente. Tenemos que hacer el traslado inmediato si es que lo requiere y una obtención de información. Bueno, en realidad, basta que sea un politraumatismo, tenemos que hacer un traslado inmediato. Ahora, también hay situaciones críticas en las que nosotros tenemos que atender inmediato al paciente, porque pongamos en una situación de que encontremos a muchas personas con que hayan sufrido un accidente, entonces nosotros tenemos que priorizar la atención si es que estamos o el personal es reducido en comparación a la cantidad de personas, entonces tenemos que priorizar de acuerdo a las situaciones críticas que presenta la persona. Entonces, en la fase ya hospitalaria se tiene que hacer uso de medidas de precaución universal, como son las medidas de barrera, ¿no? Protección de barrera, como son las mascarillas, los lentes, la bata impermeable, los guantes. Contar con área adecuada también, como por ejemplo un equipo para manejo de vía aérea, soluciones cristaloides, equipo de monitoreo, etc.
En cuanto al triaje, se lleva a cabo en base a las prioridades del paciente, por ejemplo, factores que afectan a la clasificación, gravedades de lesiones, posibilidades de recuperaciones y recursos disponibles, ¿no? Ahora sí, en cuanto a la revisión primaria, este proceso es muy importante que lo tengamos que hacer. Aquí se utiliza una mnemotecnia que es el ABCD, y esto nos permite a nosotros identificar las situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? De la persona que ha sufrido un accidente. Entonces aquí vamos a ver qué significa esta mnemotecnia ABCD o en qué consiste esta evaluación. Bueno, esto es de acuerdo las siglas son de acuerdo al nombre en inglés en el que vamos a nosotros a evaluar, por ejemplo, A de vías aéreas, C de airway, B, breathing, C, circulation, D, disability, y la E, exposure. Entonces, en cuanto a la revisión primaria, con el nombre A, tenemos que evaluar lo que son las vías aéreas, un mantenimiento de la vía aérea con control. Tenemos que controlar mucho lo que es la columna cervical. En cuanto a la revisión primaria B, me olvidaba decir que cuando nosotros vemos que, por ejemplo, hay una dificultad para poder respirar, que el paciente no respira, se tiene que hacer una intubación endotraqueal o orotraqueal. Revisión primaria, tenemos que, con el título o la letra B, es en cuanto a la respiración y ventilación. Aquí tenemos que asegurar el adecuado funcionamiento de la pared torácica, los pulmones y el diafragma, tenemos que exponer el cuello y el tórax para evaluar. También tenemos que evaluar lo que son lesiones que afectan la ventilación. En cuanto a la C, que es la circulación, o mejor dicho, que tiene como nombre la circulación, ¿no? Aquí se tiene que ver en cuanto a las hemorragias que se puede presentar en este paciente, al control de estas, ¿no? Si nosotros no atendemos bien o no nos damos cuenta de los principales signos del paciente, en el cual puede estar, por ejemplo, haciendo un neumotórax, un hidrotórax, una hipovolemia, etcétera, un shock. Entonces, o sea, si no priorizamos la atención a estas situaciones críticas, esta puede ser una principal causa de muerte en el paciente. Asimismo, si no hacemos, por ejemplo, si vemos a un paciente que está desangrándose, ¿no? Que el pulso se está perdiendo, nosotros tocamos, por ejemplo, la sístole está súper bajo, la diástole está súper baja, está teniendo una pérdida muy, muy considerable, está llegando a una hipovolemia total, y no hacemos nada para hacer un control de esta pérdida sanguínea, por ejemplo, un torniquete, un proceso de hemostasia, ¿no? No podemos, las probabilidades de vida o de supervivencia de esta persona van a ser muy poquitas. Ahora, los elementos que nos van a corresponder a la evaluación es el nivel de conciencia, el color de piel y el pulso. Son tres elementos o factores muy, muy indispensables en esta evaluación de la parte C, ¿no? Ahora, en cuanto a la hemorragia externa, se tiene que hacer control mediante la presión directa, pinzas hemostáticas prohibidas. Ahora, en cuanto a la revisión, a la letra D, es a la parte neurológica. Aquí ya viene a ser, por ejemplo, tenemos que evaluar si hay un déficit neurológico ¿cómo evaluamos? Mediante la escala de Glasgow. Principal, primordial, evaluarlo mediante la escala de Glasgow, vamos a evaluar el nivel de conciencia, también se puede hacer por un EKG, pero si en ese caso no tenemos un lugar o no estamos en un hospital, tenemos que evaluarlo con escala de Glasgow, por preguntas o evaluación, ¿no? Las pupilas también, la lateralización, el nivel, podemos usarle una linternita y pedir al paciente que nos siga, ¿no? Con la lucecita. Nivel de lesión medular también. Aquí tengo lo que es escala de Glasgow en este cuadro de puntaje, siendo el puntaje máximo 15, el puntaje mínimo es 3, y una situación crítica o grave de un paciente cuando ya es menor de 9. Mira, aquí lo que se evalúa es la apertura ocular, la mejor respuesta motora, a la respuesta verbal. Nosotros vamos a ir calificando, ¿no? Por ejemplo, la persona abre los ojos de manera normal, me está observando, entonces tiene una apertura espontánea, normal, 4, califico con 4. Por ejemplo,
tiene los ojos cerrados y solo cuando le digo, se encuentra bien, abre los ojos. O sea, cuando yo le estoy hablando, eso en cuanto al estímulo verbal, ahí califico con 3. Al dolor, cuando le provoco algún tipo de dolor o le duele, ¿no? Le duele, empieza a decir, o me duele, o grita del dolor, ahí recién abre los ojos, entonces ahí vamos calificando. Cuando no hay apertura, simplemente va un 1. En cuanto a la mejor respuesta motora, cuando te obedece a órdenes, ¿no? Por ejemplo, a ver, levánteme la mano, a ver, tóqueme la mano, no sé, hacer que interactúe la persona con nosotros. Entonces, si nos está obedeciendo a órdenes, entonces ponemos el máximo puntaje, ¿no? Y aquí vamos ya yendo evaluando con las demás, eh, con estos demás elementos que tenemos acá. En cuanto a la respuesta verbal también que se evalúa, es por ejemplo, nosotros le preguntamos, ¿no? ¿En dónde estás? ¿Qué has tenido? ¿Sabes lo que te ha pasado? Nos conversa normal, sí sabe dónde se encuentra, no sabe su nombre, por ejemplo, le preguntas cómo te llamas, a quién podemos llamar. Entonces, sí, el paciente está orientando en tiempo, está orientado en espacio, en lugar. Entonces nos está conversando, nos está respondiendo bien, entonces pues, ahí vamos calificando, pero por ejemplo nos dice no sé quién soy, quién es usted, qué me ha pasado, no sé, entonces está confundido, está desorientado, simplemente no sabe ni qué año estamos, así, o dice palabras inapropiadas, ahí vamos, de acuerdo a este cuadrito vamos evaluando al paciente. Y por último, la parte E, que es la exposición y control ambiental, ¿no? Aquí el paciente completamente desnudo, tenemos que tener al paciente completamente desnudo, calentar las soluciones previas a la infusión y mantener una temperatura cálida en la habitación. Eso en cuanto a los cuidados que se realizan, ¿no? Ahora, en cuanto a la reanimación, tenemos que evaluar o reanimarlo con la maniobra de elevación de la cabeza y descenso del mentón. Tenemos que cuidar mucho lo que es la columna cervical para poder permeabilizar, ¿no? La vía aérea. Ahora, por ejemplo, un paciente inconsciente y sin reflejo nauseoso, porque en el caso tenga náuseas o esté vomitando o sangrando, tenemos que ponerle una posición de seguridad, ¿no? Una posición lateral. En cuanto al control de la hemorragia, te tiene que controlar los vías intravenosas, control definitivo de la hemorragia y reposición del volumen intravascular es esencial y primordial importancia. Ahora, los auxiliares de revisión primaria, reanimación, es un indicativo de lesión cardíaca de trauma cerrado, por ejemplo, las disritmias, taquicardia inexplicable, fibrilación auricular, extrasístole ventricular y cambios en el segmento ST. También se debe enviar de manera rutinaria a nuestros laboratorios, muestras al laboratorio, ¿no? Te tiene que, de acuerdo al caso, se puede poner una sonda urinaria, por ejemplo, cuando hay diuresis urinaria, parámetro indicador de la bulimia y una perfusión renal, ¿no? Y una ruptura uretral, sospecharse si existe cuando hay sangre en el meato urinario, equimosis perineal, sangre en el escroto, próstata elevado no palpable, fractura pélvica. Y tenemos que monitorizar ya en cuanto el paciente está en el hospital, cuando ya le hemos hecho el, el traslado, tenemos que evaluar si la reanimación es adecuada, por eso se va a evaluar mediante parámetros fisiológicos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, tenemos que estar evaluándole siempre, el pulso, la saturación de oxígeno, la oximetría, la presión arterial, la presión del pulso, los gases arteriales, temperatura y diuresis urinaria. Ahora, no se debe iniciar la revisión secundaria hasta que la revisión primaria no haya sido terminada, o sea, el ABCDE. Entonces tenemos que establecer esta evaluación primaria antes de pasar a una evaluación secundaria, cuando nosotros ya hemos estabilizado más que todo al paciente. Y eso sería todo. En la revisión secundaria es más clínico, ahí ya se realiza lo que es la evaluación clínica, la evaluación de la historia clínica, perdón, la evaluación ya de cada sistema del cuerpo. eh, Se realiza también, se vuelve a iniciar con la escala de coma de Glasgow, etcétera. O sea, se hace una revisión secundaria completa. Pero antes de, tenemos que hacer esta revisión primaria, terminarlo de manera adecuada, tenemos que abordar correctamente al paciente siguiendo todas estas pautas. Eso sería todo. Muchas gracias.